Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para los que me conocen y para los que no, mi nombre es Luis Felipe Barrera Rodríguez. Soy el director técnico y de proyectos de la Fundación Alianza Natural Colombia. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de la Fundación y bienvenidos a este webinar. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este nuevo ciclo de webinars Descubriendo el Dosel, una iniciativa que busca visibilizar el dosel y los proyectos de investigación y conservación que adelantan los científicos del dosel en el Neotrópico. Este ciclo de webinars es una iniciativa de la Fundación Alianza Natural Colombia, Canopy Watch International y la Red Dosel Colombia. En esta oportunidad estamos muy orgullosos de poder presentar a nuestro expositor, el ingeniero forestal Juan Pablo Santa, que nos acompaña desde la ciudad de Medellín, y esta tarde compartirá con todos nosotros muchísima información en su charla titulada Avances en el estudio de las magnolias de Antioquia. Juan Pablo es ingeniero forestal y estudiante de maestría en bosques y conservación ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del semillero de investigación Ecoclima del Grupo Integra del Tecnológico de Antioquia, con interés en temas relacionados con la conservación de especies amenazadas, entomología e interacciones planta-insecto, especialmente la polinización. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Luis Felipe, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de participar en estos programas de divulgación. Pues es muy chévere que se les metan a estas cosas y poder divulgar todo el conocimiento, todo lo que sea posible. No, genial. Muchísimas gracias, Juan Pablo, a ti por aceptar, obviamente, esta invitación que te hicimos. Sabemos que estás con mucho trabajo ahora, pero qué bueno que sacaste un poquito de tu tiempo para contarnos lo que haces desde hace tiempo y todo lo que haces en tu semillero de investigación. Eh, También agradecerle a las personas que ya nos están acompañando, que pueden estar con nosotros aprendiendo un poco de lo que nos vas a enseñar hoy. A las personas que lamentablemente por agenda no pueden estar el día de hoy, esperamos esta misma noche poder tener toda esta charla completa en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos como Alianza Natural Colombia en YouTube y de esa manera no se perderán el contenido de tu charla. Eh, Recordarle a las personas que pueden dejarnos todas sus preguntas, opiniones, sugerencias, etcétera, en el chat de Facebook. El equipo de la Fundación va a estar recopilando toda esta información y vamos a poder transmitírsela a Juan Pablo al final para que nos ayude dando respuesta a algunas preguntas que tenga. Entonces, no siendo más, Juan, creo que queremos escuchar todos esos avances que nos puedes contar y pues la charla es tuya, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Puedo compartir. Perfecto. ¿Se está viendo? Sí, perfecto, Juan, no hay problema. Listo. Voy a apagar la cámara para que no haya mucho problema con el ancho de banda. Y bueno, entonces empecemos. Bueno, mi charla, como ya decía Luis Felipe, se llama pues Avances en el estudio de las magnolias de Antioquia. La idea es como contarles un poquito de qué se está estudiando, qué se ha logrado encontrar en algunas de las magnolias que encontramos pues dentro del departamento de Antioquia en Colombia. Inicialmente, pues yo quería empezar con unas características generales de lo que son las magnoliaceae. Entonces, las magnoliaceae son como un grupo de árboles y arbustos que están distribuidos tanto pues en zonas templadas y tropicales, especialmente del sureste asiático y en el centro y en el sur de América tropical. También en Norteamérica hay distribución pues, de magnolias. Magnoliaceae pues, consiste de dos géneros. El género que Magnolia, que es el que vamos a hablar prácticamente hoy, que es el único género pues, de Magnoliaceae que hay en Colombia, y el género Liliodendron, que pues, no se encuentra acá y creo que está asociado a Asia principalmente. Pues en Colombia pues, las magnolias las conocemos de muchas formas, ¿cierto? En algunas zonas las llaman hojarasco porque una vez ellas
sueltan sus hojas, liberan sus hojas, esas hojas se mantienen, forman una capa en el suelo y se mantienen casi intactas, entonces por eso lo llaman hojarascos. En otras zonas los llaman gallinazo y alma negra, principalmente porque muchas de esas especies, su madera, como muestra esta foto, tiene un tono oscuro, entonces la hace muy apetecida y eso se convierte luego en una de sus amenazas. La llaman también anono, guanábano de monte, porque su fruto, cuando está maduro, al menos de algunas, tiene como unas características muy parecidas a lo que sería como una guanábana, pero pues al final cuando ello abre nada que ver con una guanábana, pero en campo se podría tranquilamente pues como confundir el fruto con una guanábana si uno pues no conoce muy bien las especies. Y molinillo, porque muchas veces el receptáculo del fruto, que es ahí donde se ponen las semillas, donde están las semillas incrustadas, los utilizan para hacer molinillos, para batir el chocolate. Entonces es como una asociación súper chévere con las magnolias y los humanos. Pues en general, en el mundo hay tal vez más de 300 especies de magnolias, ¿cierto? La mayor riqueza de estas especies se encuentra sobre todo en Asia, en China y en Vietnam. Pero hay otro centro muy importante de diversificación de estas magnolias en América, especialmente en México y Colombia. Colombia, si no estoy mal, es el país que más especies de magnolias tiene en la parte neotropical. Entonces, eso hace pues que Colombia sea un país como muy interesante para hacer las magnolias. Tenemos hasta el momento descritas unas 39 especies que están dentro de los límites de Colombia, algunas endémicas, otras pues compartidas con otros países como Venezuela, Ecuador. Y estas especies pues se distribuyen en bosques húmedos y muy húmedos, a veces desde el nivel del mar hasta 800, perdón, hasta 2.800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces tienen un amplio rango de distribución altitudinal y además, pues no se nota muy bien en el mapita, pero la mayoría de especies de magnolias en Colombia están ubicadas en las zonas andinas. Entonces, la cordillera de los Andes es una zona de diversificación muy importante de estas especies de magnolias. Acá les voy a mostrar pues, un videito que es cómo identificar una magnolia. Este video es un video que se hizo como en colaboración con el Jardín Botánico, la Fundación Franklinia y la profesora Marcela Serna, pues, que es quien dirige, una de las personas quien dirige el semillero Ecoclima. Entonces le voy a dar play. Bueno, vamos a ver la morfología de las magnolias. En este caso, háganse de cuenta que estamos frente a un aguacate. Tiene hojas simples, gruesas, alternas, alrededor del tallo, o sea, espiraladas. Pero a diferencia del aguacate, tiene una cicatriz que cubre, una cicatriz que deja la estípula que cubre la hoja nueva o la yema apical. Esta cicatriz cubre tanto la hoja nueva como el pecíolo de la hoja que recientemente abrió. Entonces, cuando esa estípula se cae, deja una cicatriz anular en el tallo y en este caso deja una cicatriz en el pecíolo. Por eso el pecíolo se ve aplanadito, con una cicatriz completa. En el caso de Magnolia hernandezi, la cicatriz es completa sobre todo el pecíolo. Y además vemos este engrosamiento que se llama pulvínulo. Entonces, Magnolia hernandezi se reconoce también por este pulvínulo o engrosamiento, esta cicatriz sobre el pecíolo. El pecíolo es el eje que sostiene la hoja. Puede ser aromática, ustedes pueden tomar una hoja y sentir que tiene un olor agradable, aromático.
Otra característica importante de esta especie son estos punticos, unos punticos gruesos que yo puedo ver en el tallo que se llaman lenticelas. En Magnolia hernandezi podemos ver que las ramas y los tallos son lenticelados, que son esos punticos. Bueno, una vez que ya sabemos pues, cómo son, pues interesa mucho como entender el estado de conservación de estas especies a nivel mundial y a nivel Colombia. A nivel mundial, alrededor de la mitad de las especies de magnolias están amenazadas, ¿cierto? En diferentes estados, desde críticamente amenazadas hasta pues, especies pues, de menor preocupación. Pero es muy importante que esta parte de que el 32% de las especies reportadas hasta el momento, hasta el 2016, no tenían datos suficientes para establecer como su categoría de amenaza. Eso es algo que de algún modo también pasa con nuestras especies colombianas, porque todavía nos falta muchísimo por conocer sobre ellas. Más adelante voy a profundizar un poquito más sobre eso. En Colombia, pues acá en este reporte de lista roja de magnolias, reportan 33 especies con grado de amenaza. O sea, básicamente todas las especies de Colombia están bajo algún grado de amenaza. Entonces, esto hace que las especies de magnolia sean un objeto de conservación muy importante. Principalmente en Colombia se ven amenazadas por dos cosas. Una es la modificación del ecosistema. Entonces, su ecosistema está muy asociado a zonas donde hay altas densidades poblacionales. Las zonas andinas colombianas son zonas con altas densidades poblacionales, y eso lleva a una modificación muy grande del ecosistema. Y además, muchas de esas magnolias, por las características que veíamos antes de su madera, están sometidas a corta para aprovechar su madera, para usar su madera. Entonces, eso se suma a las amenazas y las hacen aún más importantes, pues, para darle prioridad a su estudio y a su conservación. Voy a pasar pues unas características reproductivas de las especies como en general, ¿cierto? Entonces, estas especies de magnolia todas comparten una cosa, y es que tienen un mecanismo muy interesantes para evitar ser autopolinizada. Autopolinizarse es una cosa que no le conviene a las plantas, porque básicamente es como si se estuviera reproduciendo con ella misma. Y reproducirse con uno mismo en plantas puede ser malo, porque se pueden heredar características que pues no son agradables y no son buenas para su supervivencia a lo largo del tiempo. Entonces, estas magnolias desarrollaron varios mecanismos. Uno, pues, que es morfológico, que se llama ercogamia, que es una separación de los estigmas. Los estigmas son la parte femenina de la flor, donde llega el polen, pues, y ahí se desarrolla todo el polen y luego se forman las semillas. Y las anteras, que están más abajito, ahí se las señalo, que son la parte masculina, que es donde se guarda el polen. Esto hace que una vez las anteras se abran, entonces el polen no va a caer sobre los estigmas y no va a haber autopolinización. Pero además tienen otro mecanismo temporal que se llama dicogamia. La dicogamia es una maduración diferencial en el tiempo de las partes reproductivas. Es decir, estas magnolias, cuando abren, cuando hacen la antesis, primero desarrollan su parte femenina. Sí, la parte masculina permanece inmadura. Luego, estas magnolias tienen un cierre, enseguida se los muestran con un videito, se mantiene cerrada, y al día siguiente, o depende de cómo pues, vaya haciendo su ciclo floral, se da una maduración de las anteras, pero los estigmas ya no están receptivos para el polen. Entonces, una vez ya no están receptivos, pues no va a haber polinización en esos momentos.
Y el movimiento, y lo que les hablaba, el movimiento de los verticilos florales, que es básicamente pues, la apertura de los pétalos, que se los voy a mostrar con otro videito, que es más chévere verlo con un video que explicárselos. Entonces estas magnolias lo que hacen es, cuando va a abrir la flor, abre sus pétalos, muestra toda la, desarrolla como la parte femenina, la parte femenina está receptiva, luego se cierran. Cuando se cierran, a veces dejan atrapados polinizadores, entonces es un mecanismo súper bonito. Y los polinizadores se quedan atrapados ahí. Las magnolias les ofrecen otras cositas que más adelante les voy a explicar. Y luego vuelven y se abren, liberando el polen y liberando también los polinizadores, entonces facilitando la dispersión de su polen a otras flores. Entonces, relacionado con eso, las magnolias presentan una cosa que se llama un síndrome de polinización, que básicamente pues, son unas características generales que presentan algunas plantas para atraer un tipo específico de polinizador. Entonces, en este caso, las magnolias están súper asociadas con escarabajos. Entonces, los escarabajos terminan siendo sus principales polinizadores. Y este síndrome de polinización pues tiene unas cosas, unas características que son como muy importantes y que se conservan en las magnolias colombianas, que son uno, los colores poco llamativos, las flores son muy grandes y son blancas, o sea, no son llamativas visualmente para otro tipo de polinizadores como podrían ser las aves, que están más asociadas como a flores con colores llamativos como el rojo. Además, estas magnolias liberan esencias florales, es decir, liberan unos aromas para atraer a los polinizadores. Ofrecen también al polinizador pues, tejidos, los tejidos de los pétalos, entonces muchos polinizadores llegan y los consumen. El polen también lo consumen. Por eso estas especies también producen muchísimo polen. Y hay una característica muy chévere, que es la termogénesis. La termogénesis es la producción de calor en la flor. Entonces, estas flores, al principio de su apertura, empiezan a calentarse, y a la par que empiezan a calentarse, empiezan a liberar esencias florales, justamente para atraer a sus polinizadores. Y estas esencias, pues, y este mecanismo es como tan específico que únicamente atrae a uno, tal vez dos, especies de escarabajos que terminan siendo sus polinizadores específicos, y por eso decimos que es una interacción súper específica, porque la magnolia requiere que en su ambiente estén específicamente ese bicho con el que se relaciona, y si no está, entonces luego va a tener problemas para poder reproducirse. En las magnolias colombianas, pues, sabemos algunas cositas, pues, logramos identificar flores que abren en la noche y flores que abren en el día. Logramos identificar también que hay algunas especies de magnolias que tienen y producen flores durante todo el año, entonces están produciendo y están disponibles durante todo el año para sus polinizadores. Tenemos unos indicios de termogénesis, pero pues todavía falta investigar más. Y tenemos también, se hicieron como unos ensayos de colecta
de ciencias florales, pero pues por ahora no hemos podido profundizar mucho en eso. Y ya respecto a sus dispersores, pues no sabemos nada básicamente. Hay unos registros anecdóticos con la tucaneta esmeralda, ¿cierto? Que va, martilla los frutos, que los frutos son como leñosos, entonces va como martilla los frutos para abrirlos y tomar sus semillas, pero no sabemos si realmente es un depredador de esas semillas o es un dispersor. Entonces, todavía falta como cositas por ver en ese sentido. Además, pues se cree que esta dispersión de las semillas pues debe estar dada pues por las aves, porque como se veía ahorita en algunas de las fotos, las semillas son súper rojas y esos colores tan rojizos son muy atractivos para las aves. Entonces, muy probablemente tengan o hayan tenido una relación de dispersión con aves, pero en este momento no logramos saber con cuál en específico o si todavía existe esa interacción. Otra pues, cosita que tienen las magnolias y por lo cual tal vez están aún más amenazadas es que tienen unos problemas reproductivos. Acá tenemos dos grafiquitas, una para Magnolia zamboensis y otra que es de Magnolia jardinensis y Magnolia yarmalensis. La primera son de porcentajes de germinación y los porcentajes de germinación son bajísimos. Eso también se aplica a algunas otras magnolias, creo, como jardinenses y yarumalensis, aunque pues acá no se los muestro. Y además, magnolia jardinensis y magnolia yarumalensis tienen unas tasas altas de abortos de estructuras reproductivas. Entonces, forman botones florales. Los botones florales son como el estado antes de que la flor se abra, entonces forman botones florales y llegan momentos en los que pueden tener muchísimos botones florales, pero al final aborta todos o la gran mayoría. Pasa lo mismo con flores y con los frutos también. Entonces, estas cosas se la hacen muy preocupante y muy importante el estudio de estas magnolias en Colombia. Bueno, voy a pasar entonces ya a algunos avances, principalmente uno sobre este articulito, ¿cierto? Que trata un poco de los visitantes florales, la fenología y la antesis o pues, el desarrollo de la flor de dos especies de magnolia, específicamente de Magnolia jardinensis y Magnolia yarumalensis. Entonces, inicialmente pues, se les hizo un seguimiento fenológico con se miraron varias estructuras reproductivas, entonces vemos en los botones florales con brácteas, que la bráctea es una estructura que envuelve el botón floral, botones florales sin brácteas y flores abiertas. Entonces acá realmente no se notan como unas tendencias muy marcadas de pronto en Magnolia jardinensis hacia octubre, entre los años 2016 y 2017. Pudo ver como una estacionalidad de producción de botones florales y de botones florales con brácteas, pero no es como completamente concluyente. Sin embargo, acá hay una cosa pues muy interesante y es que casi todo el año tenemos flores, entonces casi todo el año podemos estar haciéndole seguimiento. Estas son otras dos cosas que son ya los frutos y los frutos verdes y los frutos maduros. Magnolia jardinensis tiene un problema muy grande de formación de frutos maduros. Entre los años 2015 y 2016 pues no formó frutos maduros, no tuvo frutos maduros. Y en 2016-2017, que es la figura de donde dice Magnolia jardinensis, solamente se lograron formar algunos muy poquitos frutos. En cambio, Magnolia yarumalensis pues es un poquito más, ¿cómo decirlo? Más resiliente, pues tiene un poquito mayor de capacidad reproductiva, entonces sí está formando más frutos maduros y más frutos verdes durante gran parte del año. También pues dentro de este trabajo se hizo como una visualización de los estados florales, que era lo que les contaba ahorita, las generalidades
de que la flor abría y cerraba. Entonces tenemos Magnolia jardinensis, que tiene un proceso de apertura en la tarde-noche, que eso va a estar muy relacionado con sus polinizadores. Entonces, como abren la tarde-noche, sus polinizadores necesariamente tienen que estar activos en la tarde y en la noche. Y Magnolia yarumalensis, pues que abre muy temprano en la mañana. Entonces, son dos especies que están relativamente muy cercanas entre ellas en su distribución, pero que muestran dos mecanismos completamente diferenciados. Entonces, eso nos está hablando de que estas especies de magnolias tienen un sistema reproductivo o un proceso de polinización muy especializado y que depende mucho de los horarios de actividad de sus polinizadores, pues, con los que han evolucionado. Luego, entonces, acá tenemos visitantes florales. Entonces, para Magnolia yarumalensis tuvimos 21 especies de visitantes florales. Acá señalo específicamente dos: Oplandria sp y Partamona. Oplandria es un staphylinii, de esos un cucarroncito súper chiquitico que suelen estar como asociados a la hojarasca, y que para esta especie específicamente parece ser que es su polinizador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hicimos las muestras de estos visitantes, encontramos polen en sus cuerpos, y en el resto de visitantes no encontramos nada. Y este otro que señalo es Partamona. Partamona es una abejita, una meliponina, una abeja sin aguijón. Y la señalo porque fue la única especie que se compartió entre las dos especies de magnolias de este estudio. Es decir, la composición de visitantes florales entre las dos especies es muy diferente. Entonces, cada especie trae un conjunto de visitantes muy particular. Acá, pues, como un zoom de Oplandria caminando por los estigmas, por las anteras, que eso también, esa característica comportamental es muy importante como para definirlo como uno de los polinizadores. Bueno, luego para Magnolia jardinensis, pues encontramos unas 16 especies de visitantes florales. A lo mismo señalo entonces a Cyclocéfala concolor, que es un cucarrón bastante, pues, grandecito, que básicamente en la flor cabe uno. Yo les contaba que la flor se cerraba y a veces los atrapaban. Muchas veces uno se encontraba a este bicho, uno de esos bichos, atrapado dentro de esa flor, que además sale súper lleno de polen y también consume algunas estructuras reproductivas. Entonces eso nos confirma de algún modo también ese síndrome de polinización cantarófilo. Esta especie de cucarroncito pues está aprovechando de lo que le entrega la flor, que en este caso sería los tejidos, la termogénesis, el polen, y se queda ahí dentro de la flor, haciendo como algunas de sus actividades como metabólicas y de sus actividades del ciclo de vida. Y pues nuevamente les señalo Partamona, que es la otra que les contaba que se compartía entre las dos. Acá hay una que les señalo en el escrito, que es Stenomida. Eso es una familia de polillas, cuya oruga, que pues básicamente está relacionados con las figuras N a la P, cuya importancia es que ataca las flores de Magnolia jardinensis. Entonces las consume y termina dañándolas. Entonces está ejerciendo como un efecto negativo sobre la posibilidad de reproducirse de esta magnolia. Y como pues, en las figuras K y en la L, en la K se ven como unas mosquitas. Ahorita se las muestro más a detalle. Y en la L se ven unos punticos. Si bien esas mosquitas no son polinizadoras, parece que tienen una relación súper importante con estas magnolias, porque se han encontrado larvas de estas mosquitas dentro de los pétalos de estas magnolias.
Entonces puede ser que parte del ciclo de vida de estas mosquitas se lleve dentro de los pétalos de magnolias y sea como súper importante pues, para el desarrollo de esta especie. Acá se lo muestro el cicoda, realmente pues no se ve muy bien, pero son unas mosquitas muy chiquitas. Si buscan cicoda en Google probablemente encuentren como una mejor representación de cómo son. Acá pues un Suma ciclocephala con color ahí lleno de tejidos, polen en una flor de Magnolia jardinensis. Y estas cosas pues, que salieron de acá, pues que esto, ¿para qué nos sirve? Pues primero entonces nos está diciendo que su polinización es muy especializada, que es una relación muy tú a tú con sus polinizadores. Y esa relación es problemática para la conservación de la especie. ¿Por qué? Porque si en un caso, como es el caso de estas especies, que están altamente fragmentadas, sus poblaciones están muy fragmentadas, las especies de árboles que se encuentran son muy remanentes, uno o dos árboles cerquita de otro y los otros están lejísimos. Entonces eso hace que el polinizador probablemente no llegue a polinizar o a hacer polinización cruzada, es decir, entre dos árboles diferentes. Entonces, si el polinizador no puede ejercer esa función, se va a comprometer el éxito reproductivo de las especies de magnolias porque se podrían estar en las plántulas que se establezcan, se podrían estar manteniendo defectos genéticos que no puedan, que no permitan pues, el establecimiento real y el crecimiento de esas plántulas y que al final pues no haya regeneración de estas especies dentro de sus hábitats. Y estos problemas reproductivos, lo que les contaba de los abortos florales y de abortos de frutos, que pues son muy, muy problemáticos porque estamos teniendo muy poquitas semillas de magnolia para reproducir y para que se establezcan en el bosque naturalmente. Entonces hay que hacerle más esfuerzo, por ejemplo, a la colección de frutos y a la propagación de semillas. Y pues realmente acá, como esto es un webinar que está muy enfocado en los dosel, pues realmente todos estos resultados son imposibles obtenerlos si no se accede al dosel. Estas plantas, estas magnolias son árboles de 20, 25 metros, sus flores suelen estar como hacia los extremos de las ramas, entonces sin subir al dosel es casi imposible poder tomar como estos datos. Entonces gracias a acceder al dosel logramos encontrar cosas tan importantes como estas. Bueno, les voy a mostrar ya otros trabajos que en estos momentos se están realizando por parte de algunos chicos del semillero Clima, que en este momento pues realmente no hay como muchos resultados, sino más bien como avances en los procesos de muestreo y de colecciones. Entonces, por ejemplo, Santiago Posada, que pues lastimosamente no pude conseguir una foto de él, ha estado trabajando con un monitoreo pues fenológico de Magnolia polypsophila, y junto pues con Mauricio Mazo, que trabaja con la Corporación Salvamontes. Entonces hacen procesos de trampeo pues, de frutos, que eso es básicamente uno para mantener, lograr conseguir las semillas para luego propagarlas, y dos también para evitar lo que les contaba con las tucanetas, que puede ser que las estén depredando. Entonces, estas canasticas protegen los frutos de esas cosas. Y otra, pues para mirar interacciones también con Magnolia polypsophila. Entonces ahí hay una fotico de una flor de Magnolia polypsophila y hay un bichito que todavía no se logra identificar qué es, pero que la idea es que con el desarrollo de estas investigaciones logremos ver qué son y qué está haciendo con la magnolia. Esto es de Santiago Posada, de ese estudiante del Tecnológico de Antioquia. Está este otro proceso que también me parece súper bonito, que es un análisis genético pues, de poblaciones de Magnolia jardinensis, Magnolia polypsophila, Magnolia guatapensis. Estas últimas dos están también en Salvamontes.
por parte de pues, Ana María Rueda, que es una bióloga de AFIT, estudiante de biología de AFIT, que está mirando, pues haciendo unos análisis genéticos de las poblaciones, está mirando cómo están genéticamente las poblaciones y además está haciendo una colección y una caracterización de epífitas asociadas a las especies de magnolia. Entonces, Ana también se tenía que trepar al dosel a conseguir, a mirar qué epífitas hay, a mirar qué muestras genéticas puede coger. Entonces, el ascenso del dosel en estas investigaciones es pues súper importante y súper clave. Está también pues, David Gómez, que él es estudiante, creo que de ecología del CES. Él también está trabajando con estructura genética de poblaciones. Por ahora, pues el trabajo de campo donde él ha estado más reducido, pero probablemente tenga que ir a campo a hacer colecciones y también a colecciones pues, en magnolias en campo, y probablemente se vea obligado también para conseguir buenas muestras a subir al dosel. Y pues quiere mirar como la estructura genética de estas poblaciones y quiere también mirar si hay una relación entre Magnolia coronata y Magnolia yarumalensis, que son como dos especies muy parecidas, para ver si pueden hibridarse o no. Entonces, también es una cosa que esperamos que sea muy chévere y que salgan resultados muy chéveres. Y por último, pues el trabajo de Isabel Tamayo, que es también una estudiante del Tecnológico de Antioquia, con propagación, pues establecimiento de plántulas de Magnolia jardinensis, Magnolia espinal y Magnolia hernandesi en Jardín Antioquia. Y estaba también tratando de mirar como la interacción de estas magnolias con micorrizas, porque se había encontrado antes en otras magnolias una posible interacción con micorrizas. Entonces estaba mirando, Isabel se metió a mirar si unas micorrizas comerciales podían establecer relaciones simbióticas con estas magnolias. Sin embargo, pues en este momento todavía no es completamente seguro y todavía está como haciendo el análisis de sus resultados. Pues esta propagación definitivamente es imposible también sin el acceso al dosel. Todas esas semillas, todas esas plántulas suelen venir de semillas colectadas directamente por el muestreo, por el trampeo de frutos. Entonces el acceso a dosel para estas investigaciones sigue siendo súper clave. Y pues realmente la conclusión es que todavía nos falta muchísimo por conocer de estas magnolias. Entonces nos falta muchísimo por conocer en cuanto a sus dispersores, si tienen dispersores, en mirar si la fragmentación está afectando los polinizadores, mirar si realmente estas plantas están haciendo asociaciones micorrízicas, también más de epífitas asociadas. Entonces hay muchísima cosa por mirar. Termogénesis es una cosa que apenas estamos explorando y que todavía nos falta tomar muchos datos. Las esencias florales también se desconocen. Entonces hay muchísimo que falta por conocer de estas especies, y hay muchísimo trabajo por hacer con ellas. Bueno, entonces acá pues quiero mostrarles, porque también es importante mostrar procesos de conservación de estas magnolias, y quería resaltar algunos mecanismos. Uno pues es la Corporación Salvamontes, que pues con sus 3 reservas están manteniendo poblaciones de Magnolia polypsophila, Magnolia yarumalensis, Magnolia guatapensis. No sé si Mauricio Mazo estará por ahí y me corregirán si hay alguna otra magnolia, que además pues hace no mucho Magnolia polypsophila, que es una de las especies que está dentro de esta reserva, estuvo teniendo unos problemas con unas plagas y unos hongos. Entonces también hay que hacer, ellos han estado tratando de hacer un manejo de estas plagas, y han estado como buscando vincularse con expertos para hacer manejo y para combatir estas plagas que amenazan estas magnolias. Y además ellos también hacen pues, trabajos muy bonitos de reproducción y de colecta de semillas, propagación y establecimiento de plántulas pues, en campo.
El Jardín Botánico pues, de Medellín, que tiene la Reserva Natural del Centello, que creo, si no estoy mal, tiene Magnolia jardinensis dentro de su reserva. Y además el Jardín Botánico de Medellín, pues, junto a Franklin en este momento está haciendo un proceso de propagación y de establecimiento de Magnolia jardinensis, Magnolia hernandezi. Y además, pues, también tienen una colección ex situ, es decir, una colección fuera del ambiente natural de las magnolias acá en Medellín. Entonces tienen varias magnolias dentro de sus instalaciones, que eso luego puede ser importante también para investigación y para hacer, por ejemplo, ensayos de polinización. Entonces es súper interesante, súper importante, además de que están manteniendo y están cuidando el material genético de estas especies en una zona que no necesariamente pues, es el hábitat natural de las especies. Y hay otras estrategias, que es la adopción por parte de municipios de estas especies de magnolias como árboles emblemáticos del municipio. Muchas veces se utiliza que en el epíteto específico, que es el segundo nombre, pues, de la especie, ¿no? Le ponen el nombre del municipio y es como una forma de incentivar a que los municipios se apropien de esas especies y le metan también a su conservación. Entonces, por ejemplo, Jardín en el 2009 hizo de Magnolia jardinensis su árbol emblemático. Ahí está el árbol de Magnolia jardinensis casi que recién plantado, pero cuando uno en este momento va a Jardín, ya ve ese árbol enorme y ya en este momento incluso está hasta floreciendo. Entonces es una cosa súper bonita. Y Guatapé, municipio de Guatapé, que tiene otra magnolia que es Magnolia guatapensis, que también la adoptó a Magnolia guatapensis como su árbol emblemático. Entonces, es una forma en la que las entidades territoriales se comprometen a la conservación y el mantenimiento de estas especies tan amenazadas. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Acá pues está mi información de contacto por si desean hacer preguntas, desean contactar conmigo para cualquier cosa y ya, eso sería. Súper, Juan, qué bueno. Muchas gracias por tu charla. Mucha gente conectada. Muchos saludos desde diferentes partes de Colombia, desde el Valle del Cauca, desde el Tolima, Antioquia, desde Córdoba también. Nos reportaron la audiencia y también en otros países, Ecuador, Honduras, David Mesa, nuestro amigo David Mesa, compañero de Trepa, y también desde Brasil. Entonces, muchísimas gracias, súper interesante, qué bueno ver todos los avances que ustedes tienen y todo el trabajo que le han puesto. Qué chévere que tienen pues un semillero de investigación que le está metiendo el pecho con tantas personas ahora con trabajos en curso, y considero que al igual que muchos otros grupos biológicos hay mucho por hacer. Mostraste que definitivamente hay muchas preguntas que responder. Algunas preguntas que nos transmiten personas del público están asociadas un poco al tema de, a ver, reviso acá las preguntas que nos han hecho en el chat. Y Jason Yaroglombo desde Brasil nos pregunta si el aborto de los botones florales, si saben cuál es la causa, ¿se puede ser por estrés, algún cambio en las variables ambientales, o si conocen por qué puede ser la mayor causa de abortos? Bueno, yo no se los presenté, pero dentro de este trabajo que hicimos, este articulito que hicimos, un análisis, se encontró que estas especies estos botones florales estaban inversamente relacionados con las temperaturas mínimas. Es decir, cuando las temperaturas mínimas son más bajas,
hay menos aparición de botones florales. Entonces podría estar relacionado, por ejemplo, con que temperaturas muy bajas faciliten el aborto de botones florales. Ok. Listo, súper, genial. Eh, también nos preguntan, hablaste de muchas especies que están trabajando constantemente asociadas a Antioquia, Yarumalensis, Guatapensis, Jardinensis, y en general en Colombia en consenso hay especies que están más estudiadas que otras. Yo creo que lo más estudiado realmente está acá, creería. Porque sí, básicamente mucha de la gente que le está metiendo esto está acá, en Antioquia. Yo sé que, por ejemplo, hace no mucho se hizo una descripción de 2 especies en Santander, pero simplemente era, pues la descripción, todavía falta saber mucho más de su ecología. Hay muchísimas otras magnolias, pues en Chocó hay magnolias que no sabemos prácticamente nada. Yo creo que de lo que más se sabe es justamente de Antioquia. Qué chévere, qué bueno que puedan ustedes obviamente fortalecer grupos de investigación en otras partes de Colombia y servir de ejemplo para poder replicar todo ese esfuerzo. Y esa era otra pregunta que tenían, y que es que ¿existe la posibilidad de descubrir nuevas especies en Colombia de magnolias? Yo creería que sí, que todavía faltan. Sobre todo en el Amazonas puede que hayan más especies. Creo que hay 1 o 2 reportadas en este momento. Podría ser que hayan más. De pronto en algunos sitios no muy explorados y bien conservados puede que se hayan otras especies de magnolias. En Amalfi, hace no mucho creo que estábamos mirando la posibilidad de ver si había una especie nueva, pero pues eso todavía se está mirando. Entonces sí, todavía, yo creo que todavía faltan muchísimas especies por ver acá en Colombia. Bueno, a ver si muchos investigadores en formación se apuntan a llegar a estos sitios nuevos. Eh, ¿Cómo, cómo ha sido el tema de la trepa con el estudio de las magnolias? Pues, obviamente lo decías, que es súper importante poder acceder para tomar los frutos, etcétera, pero se ha visto, no sé, en las últimas décadas una mejoría en el tema de capacitación en trepa para poder acceder a esa información. Bueno, lo primero ahí es que muy poquita gente, son muy poquitos los que se trepan a las magnolias, son muy poquitas, son contados, son 4. Mauricio Mazo se trepa, Alejandro Arango en Jardín se trepa, Héctor García creo que en Jardín también se trepa. Entonces son unos poquitos. Yo creo que falta todavía más capacitación. Pues yo por lo menos y Santiago y yo tuvimos la oportunidad pues de estar en el curso Descubriendo el Dosel con ustedes, entonces eso también es muy importante para fortalecer estos procesos de investigación, pero sería ideal seguir trabajando, seguir capacitando a más gente para Que animen, estos sí. ascensos. ¿Qué Sí. tal, qué tal trepar un magnolio? Depende, es que es complicado. Hay algunos que son muy quebradizos, que las ramas son muy quebradizas, entonces puede ser un poquito peligroso y miedosito. Y lo otro es que, como les decía, pues las flores, que es al final lo que muchas veces yo tengo que llegar, o Alejandro, que es el que me ha ayudado mucho, tiene que llegar a las flores. Entonces, llegar a esa parte tan extrema de la rama es muy difícil y en muchas ocasiones muchas de estas magnolias están en potreros, entonces no podemos apoyarnos con otros árboles. Entonces, es difícil, es difícil, pero es muy reconfortante. La experiencia siempre es muy interesante, muy chévere. Claro, claro que sí. Genial. Juan David Rosales, un amigo de Santander precisamente, pero estudia en la Universidad de Antioquia, nos pregunta cómo les ha ido con la propagación in situ. En Charalá, Santander, estamos muy interesados en realizar un proceso similar con Magnolia virolinensis a futuro. Bueno, yo realmente pues no estoy completamente seguro de cómo están yendo los procesos. Yo de lo que he visto con lo que ha hecho Isabel es que se han establecido bien, que la mortalidad de plántulas no ha sido tan alta.
Entonces, yo creo que sigue habiendo pues posibilidades con procesos de restauración, pero yo creo que para esas preguntas sería mejor como, no sé, trabajar con el jardín botánico que tienen como un poquito más de experiencia con esas cosas. Ok, genial. También nos preguntaron sobre el tema de la propagación con aves, algo sobre la tucaneta, tú comentabas algo, pero decías que no era muy claro si era por depredarlas y como cuál podría ser la interacción planta-ave ahí. Sí, no es muy claro, o sea, por ahora han sido registros anecdóticos, sobre todo de Mauricio, de Alejandro, de Héctor, que las han visto las tucanetas picoteando los frutos de magnolia cerrados. Los frutos tienen como una apertura, ellos son como leñositos y cuando están maduros llegan y se abren, llegan y sueltan como esas partes. Yo creo que una foto muy buena si podemos compartir. Bueno, yo les comparto una foto. Esto es como un muy buen ejemplo de cómo se abren. Pues este es un fruto muy grande y hay magnolias con frutos más pequeños. Pero entonces todo esto que se ve abajo era todo lo que rodeaba las semillas. Entonces lo que hacen es que llegan estas tucanetas, empiezan a picotear, como a tumbar esos pedazos que se ven ahí y a consumir los frutos. Pero entonces no sabemos si al consumirlos dañan los frutos, dañan antes la semilla y dañan el, el embrión y luego al dispersarlos entonces ya no pueden germinar o si realmente pues llegan, se los comen y una vez se consume como la parte nutritiva que es esa cosa rojita que es como se llama una sarcotesta, pero esa parte rojita que recubre las semillas, si sale la semilla, pues la semilla se deposita y germina. Entonces, realmente no hay como no estamos seguros, no sabemos realmente qué esté pasando ahí, si las están depredando, que es muy probable, o si realmente están sirviendo como dispersores. Bueno, Juan Pablo, genial, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones. Eh, Obviamente hay muchas personas que te agradecen. Marta Falconi dice que muy interesante la charla desde Ecuador. Te manda un saludo y bueno, creo que estamos muy bien de tiempo. Muchísimas gracias a las personas que no nos pudieron ver, pues pueden tal vez en la noche o a partir de mañana pueden vernos en nuestro canal de YouTube, pueden volver a observar toda la charla de Juan Pablo. Juan Pablo, nuevamente muchísimas gracias por tu ayuda, por tu colaboración. Desde la Fundación Alianza Natural, Canopy Watch y la Red 2 Colombia, te deseamos el mejor de los éxitos en todas tus investigaciones, a tu semillero de investigación. Sabes que pueden contar con la Fundación para lo que necesiten, cuando lo necesiten. Y qué bueno que nos podamos encontrar pronto trepando, ojalá algún magnolio. Ojalá. No, muchísimas gracias, pues, Felipe, por la invitación. Muchísimas gracias también a la Fundación Alianza Natural Colombia, pues, por la invitación, la participación. Gracias a todos los asistentes por por preguntar, estar atentos y pues solamente que darles las gracias. Súper, súper, Juan. Entonces, pues muchísimas gracias también a las personas que nos estuvieron acompañando en vivo. Esperamos pronto publicar en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, la agenda de webinars para el mes de junio. Esperamos tener 2 o 3 webinars para este mes. Y bueno, no siendo más, Juanpa, muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Que esté muy bien.